Y voy a... Profe, una pregunta. Sí, dale, Viviana. ¿De a cuántas personas será ¿El el trabajo? trabajo? Pues máximo 5, pero puede ser una. Vale. Bueno, Profe, otra pregunta. Es del memo. ¿Tú enviabas retroalimentaciones en la corrección o solamente la nota? yo envié, no, siempre enviamos retroalimentación. A algunas personas les mandamos mensajes de audio. Pero Ok, entonces yo escribía en los comentarios, hay un mensaje de audio, generalmente. pues sí. Bueno, yo reviso, es que no vi nada y se me hizo raro, pero bueno, Súper dime. raro. Si no te escribimos nada, de pronto fue que no, pues hay veces, muy rara vez, le pasa a uno que, pues justo uno está escribiendo y ya se ha salido de la sesión, porque ha pasado mucho Sí, tiempo, entonces pudo haber sido algo así. Entonces nos dices, nos mandas un correo para vale, revisarlo y hacerte listo, la gracias. Profesora, retroalimentación. yo tengo una duda, profe. ¿Tú vas a subir algún documento donde especificas bien cómo es el tipo de taller que vamos a hacer, el Claro, taller claro. audiovisual? Sí, claro, claro, ya lo tengo listo. Ya, yo se los mando hoy. Y sí, Profe, una pregunta. sí, pregunten. Entonces, digamos, los que vamos a hacer el Parcial final, final. exacto, vamos a tener esta nota del segundo Ajá, exacto. corte como posticipada ¿o qué? Sí, la nota del segundo corte que para ustedes 3 personas es una nota provisional. Ok, Y luego se gracias. cambia porque entonces el parcial final de ustedes vale el 30%. Claro, perfecto. Okay. Bueno, ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No es cierto? Listo. Bueno, Profe, sí. Maite, ¿dónde se ¿quién habla? supone que Maite. sí, dónde se supone que se ve la retroalimentación del memo en la entrega ni aulas? Sí, en Turnitin. Mm, es que a mí tampoco me sale. ¿Qué te sale? La verdad es que yo no sé cómo les sale a ustedes. Me Eh, sale la calificación y me sale correcciones disponibles, pero no me deja ver nada. pues cacharréale, Maite, cacharréenle. Hay algunas personas a las que les dejé mensaje de audio. ¿Sí lo han podido escuchar? A los que les dejé, como a unas 10 personas. Sí, Luisa lo pudo escuchar. Ay, Dios, se me va a acabar la batería. Luisa, ¿por qué no durante un segundito les explicas cómo escuchar los mensajes de audio mientras yo voy por mi computador, que se me olvidó, perdón? Hola, pues no sé, ustedes entran, si ves el lapicito, ya entraste al lapicito, o sea, digamos que ahí aparece la nota, pues como sobre 100 y al lado hay un lapicito, si lo ves. Sí. Entonces le pones ahí en el lapicito, ya entraste ahí, ¿cierto? Ya la encontré, gracias. Vale, Sí, yo también, gracias. Es que me atropella la tecnología, perdón. no pasa nada. ¿De qué se ríen? ¿Aló? ¿De qué? ¿Qué se ríen? No, lo que pasa es que mi hermano está en clase atrás, entonces... Ah. Sí, a mí me ha pasado también, me pasó en una reunión de facultad que toda la clase, toda la reunión Violeta y mi hija, eh, nada, en clase que es un desastre, ustedes no se imaginan cómo son las clases virtuales para niños de 5 años. O sea, es increíble que colectivamente estemos haciendo algo tan estúpido como poner a niños de 5 años
a tomar clases virtuales. No tiene ningún sentido. O sea, es realmente absurdo. Todos hablando al mismo tiempo. Los papás al lado, pues en conferencias, en videollamadas, entonces la señora atrás licuando, eh, eh, los bebés, porque hay bebés también en algunas de esas casas, no, es mi hija que se distrae con un borrador, entonces todo el tiempo es, párale bolas, ponle cuidado, mira la imagen, ahí está el profesor, no dibujes, no pintes, no cojas tu lápiz, mira lo que está diciendo tu profesor, no, es un desastre, ustedes no se imaginan, es un desastre. En fin. No vi lo de Noticias RCN, qué chévere. Sí, manda el link para verlo. En fin, esto ya de verdad que es, uno tiene como paciencia, una semana, 2 semanas, pero ya semana 5, ya estoy sinceramente considerando, pues nada, retirar a mi hija del colegio porque, pues porque no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Produce mucha frustración. Cada vez que salgo de compartir una clase con ella, termino al borde del psiquiatra. Realmente como aburrida y amargada. Y amargarle la vida a ella, por supuesto, pues pero que va a poner cuidado a un niño de 5 años. En fin, todos tenemos nuestros desafíos en esta época en esta época de la cuarentena. Ánimo a todos, estamos en el mismo barco. Listo. Hoy vamos a hablar sobre clientelismo, vamos a hablar qué es el clientelismo y vamos a discutir por qué es tan importante como un mecanismo articulador del sistema político colombiano. El clientelismo es como la sangre que corre por las venas de la política nacional. Es lo que pega, lo que lleva el oxígeno y la comida, lo que articula, lo que conecta. Es realmente importante como una forma de vivir la política a distintos niveles, local, regional y nacional. Entonces, hemos estado como hablando mucho acerca del rol de los partidos políticos en la articulación Esperen que yo estoy haciendo aquí algo que no tiene mucho sentido. Ok. Bueno, estuvimos hablando de cómo entre 1850 hasta el año 1900, pues los partidos cumplieron una función muy importante de articular las distintas oligarquías locales y conflictos de orden local, regional y nacional. Estuvimos discutiendo que este rol de los partidos políticos se fraguó al son de las guerras del siglo XIX y que una vez entramos en el siglo XX empiezan a surgir, digamos, unos desafíos a este modelo bipartidista porque es un modelo de articulación de élites y de oligarquías. Ofrece muy poco a los sectores populares. Y en un contexto de rápida urbanización, de rápidas transformaciones sociales, cada vez empieza a quedar más y más gente por fuera de estos proyectos de comunidad. Y entonces empiezan a surgir esos partidos alternativos que son concebidos pues como un gran peligro y una gran amenaza. Y entonces vemos cómo todo esto deriva en la República Liberal, que es un intento de dar algo de solución a estos desafíos de incorporación de las clases liberales, pero pues esto no termina muy bien, ¿cierto? Nos lleva a la violencia. Y la violencia es un periodo de la historia de Colombia pues que no es un tema popular, no termina resolviendo los problemas de los sectores sociales de extracción popular y marginados, sino que al contrario mantiene los problemas, pero pues de alguna forma enraiza las identidades del Partido Liberal y del Partido Conservador. Durante el Frente Nacional, tenemos que el objetivo del Frente Nacional era enfriar el sistema político, era que la gente no se matara por ser liberal o conservadora. Para eso se divide la torta del Estado entre los liberales y los conservadores por igual. Esto es perfectamente consciente, la idea es que sea menos conflictiva las relaciones entre los partidos.
enfriar la ideología, ¿cierto? La idea es enfriar la ideología y esto pues por un lado como que consolida el bipartidismo, pues porque no puede haber más, ¿cierto? O todo lo demás tiene que entrar por el lado del Partido Liberal, el Partido Conservador. Entonces pues consolida el bipartidismo de una forma un poco artificial, pero al mismo tiempo como hay competencia al interior de los partidos que se juega a muerte, pues dependiendo de quién tiene los más votos, y esto hace que cada vez más entren a jugar prácticas de clientelismo, de corrupción, etcétera. Entonces, por un lado, como que se congelan los dos partidos, pero los partidos empiezan a verse cada vez como más desligados de las necesidades de la gente, autorreferenciados en su propia reproducción. Cierto que a los políticos lo que les interesa es mantenerse en el poder más que resolver los problemas del pueblo y de la gente. Y entonces es el Frente Nacional un periodo en el que hay un congelamiento un poco artificial de las identidades y de la predominancia del bipartidismo, pero a costa de eso se da un incremento de la deslegitimación y un incremento digamos, de la aversión de la gente al sistema. Entonces, durante el Frente Nacional se consolida el bipartidismo, los liberales y los conservadores tienen acceso privilegiado al gobierno y a sus recursos, y pues esto tiene efecto también en generar un discurso favorable para la creación de las guerrillas y el nacimiento de otros movimientos políticos pequeños, como el Movimiento Revolucionario Liberal y otros en escala local y regional. Se acaba el Frente Nacional, 1974. 1978, ¿sí? ¿Cierto? El último, ustedes saben esto perfectamente, ¿me cuentan por favor? 74. 1974. Ah, bueno, el 74-78 es López Miquelsen, del 78 al 82 es Turbay, ¿cierto? Entonces, termina el Frente Nacional, esto está como activado solo a esta presentación y estoy un poquito extrañada porque no sé cómo pararla, como que avanza sola. A partir del fin del Frente Nacional empieza a haber un descongelamiento muy, muy gradual, muy lento del sistema político. No es que termine el Frente Nacional y de repente fin del bipartidismo. No, el bipartidismo se mantiene súper fuerte durante los años 80 y es en los años 90 en donde, digamos, empieza a verse un poquito mejor el deshielo del sistema. Pero en esta etapa, digamos, post-Frente Nacional, el clientelismo tiene un rol muy importante. Tiene el rol de mantener el privilegio o el rol predominante del Partido Liberal y Conservador en la política colombiana. Pues es que imaginémonos lo difícil que es desmontar el Frente Nacional. Estas personas llevan 4 periodos presidenciales, o sea, 16 años, repartiéndose la torta, es decir, que todo el personal político que existe en el Estado en ese momento está vinculado al Partido Liberal o al Partido Conservador. ¿Cómo desmontas eso? O sea, no puedes sacar a la gente y de repente llenar de nueva gente porque no hay nueva gente. O sea, la gente formada es la gente que hay y entonces, pues desmontar esto es supremamente difícil y desmontar la forma de articulación a través del clientelismo. Entonces, después del Frente Nacional, durante ya, pero también después del Frente Nacional, el clientelismo se convierte en la relación política principal para mantener el sistema político colombiano. Esta es la tesis de Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón de Guevara en su clásico libro Clientelismo en Colombia, donde hablan de cómo se esperaba que el fin del Frente Nacional fuera a desmontar el clientelismo, pero todo lo contrario, el fin del Frente Nacional lo que hace es afianzar la necesidad del clientelismo para mantener ese sistema político basado en la dominación del Partido Liberal y el Partido Conservador. Ustedes vieron en este libro, ¿en cuál de los dos? Es que los dos son muy buenos porque nos dan unos ejemplitos de cómo funciona el clientelismo, ¿no? Ustedes recuerdan la parte en la que
echan a un celador. Sí, pues en el de Alejandra, no estoy mal. No, es en este, es en el de Glorisa, en el de Glorisabel. Echan a un celador. ¿Y qué pasa? El gamonal para todo. Hay un gamonal para todo, ¿no? Está para la contratación de los tintos en la gobernación. Hay que tener la autorización del gamonal, que ni siquiera es el gobernador, es otra figura superior al gobernador. Entonces, y en el libro de Alejandra Ciro, ¿se acuerdan lo que ella dice que pasa con la capa de profesionales en el departamento del Caquetá? Vamos, vamos. Ustedes pueden. ¿Qué pasa con la capa de profesionales en el departamento del Caquetá? Que digamos que Turbay los tiene como de su lado, pues porque es debido a los subsidios que él da, que pues que estas personas digamos que tienen acceso a la educación. Entonces digamos que es como un fragmento de la sociedad de profesionales jóvenes que se mantienen, digamos, que mantienen el apoyo a Turbay. Exacto, entonces imagínense, las personas logran ser profesionales gracias a la palanca de Turbay. Y son los únicos profesionales que hay en el departamento, no hay otros profesionales. Todos los profesionales son profesionales vinculados al turbayismo. Entonces es imposible tener, digamos, un desempeño profesional por fuera de las redes del turbayismo. Entonces eso es lo que pasa durante estos periodos con la prevalencia del clientelismo. El clientelismo, digamos, se toma todo el Estado, por supuesto, pero esto tiene implicaciones también en lo privado, porque pues en estos lugares en donde hay pocas actividades productivas, pues es la contratación pública lo que es más importante. Entonces la construcción está relacionada con estas redes clientelares, los contratos de distinta índole, las consultorías, etcétera. Entonces, son redes, digamos, en donde todo gira alrededor del gamonal. Hay un par de manos levantadas, las de Sofía, ¿te escuchamos? Sí, profe, yo tenía una duda ahí respecto a lo del clientelismo, porque pues en la lectura decían que no, o sea, daban la educación sin importar el partido al que hiciera parte, pero yo tenía la duda era que igual el clientelismo funcionaba como sin partido en general, sin posición política, sino ayudar a todos, o cómo funcionaba, es que no me quedó muy claro. No estoy segura que eso sea lo que, no recuerdo muy bien esto. Creo que lo que decía era que el sistema, había como unos políticos conservadores también en el Caquetá, ¿no? En la lógica del Frente Nacional, y se ayudaban mutuamente. O sea, no era que les quitaran toda la torta a los conservadores, sino que se ayudaban como a reforzarse. Pero digamos que esto de que sin importar el partido político al que se perteneciera, se daba la educación, no sé, lo dudo mucho porque, pues digamos, de mi experiencia como personal y mi conocimiento de lo que pasa con mis familias en zonas en donde todavía este sistema opera, es muy vigente, es crucial la afiliación al mismo partido político del jefe. Hay un par de manos levantadas más. Sandra. Es que no entiendo por qué se establece como de manera tan tajante que el clientelismo como que cobra mucha importancia es cuando termina el Frente Nacional. O sea, mi pregunta es, antes del Frente Nacional no habían relaciones. No, claro que sí. No. No, durante el Frente Nacional, pues por supuesto que el cliente, lo hemos venido hablando, lo hemos venido discutiendo, el clientelismo es muy importante. Lo que pasa es que se creía que el clientelismo era producto del Frente Nacional, ¿cierto? Que el clientelismo se iba a acabar cuando se terminara el Frente Nacional. Esa era la esperanza, que cuando se acabara el Frente Nacional, de repente iban a surgir como por arte de magia
unos partidos políticos y unos políticos distintos, mucho más programáticos, y se iba a ir reemplazando estas prácticas de la política. Y resulta que se acaba el Frente Nacional y esto se mantiene el bipartidismo y se mantiene la predominancia del clientelismo y de repente, como ya no es necesario, o sea, como ya no se tiene que dividir la torta por igual entre Partido Liberal y Partido Conservador, entonces el clientelismo se vuelve como aún más importante para definir la asignación del poder. Es más bien eso. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que da oportunidad para aclarar ese aspecto. Valentina. Sí, creo que con respecto a lo que decía, una compañera, no me acuerdo quién, sobre lo de la afiliación partidista en la lectura de Ciro, es la sobre Caquetá, si no me equivoco. Sí. Ella menciona que se intercambiaban, digamos, el favor de cuando, por ejemplo, en la presidencia había gobierno conservador, entonces el gamonal, digamos, del Partido Conservador, creo que en el norte del departamento, entonces, o en el sur, no me acuerdo, pero proveía que la clientela del otro gamonal liberal, entre comillas, lograra tener puestos y etcétera. Entonces yo como pensé, y dice, enseguida la lectura dice, pero eso empezó a como cansar a la gente, es decir, la gente empezaba a quejarse de esto del clientelismo y qué cosa horrorosa, pero yo pensaba, bueno, pero ¿qué quieres que sea, que se intercambien, no sé, las clientelas cuando 30 o 40 años antes se estaban rematando y, o sea, me parece como que es exactamente como una manera para balancear este tipo de relación entre estos paraguas que ahora son las clientelas y antes por ahí eran la afiliación partidista. Entonces me parece interesante como la metáfora del sistema de circulación del sistema político, porque realmente es como una nueva forma de balancear intereses entre sí, clientelas y círculos de gente poderosa al final. Sí, digamos que el clientelismo pues tiene como esa... el clientelismo en últimas es una lógica de repartición, ¿cierto? De repartición de los beneficios del Estado a diferentes como nodos del grupo clientelar. Entonces es repartición, pero al mismo tiempo es exclusión, ¿cierto? Y entonces en un contexto tan cambiante, tan variable, en donde están ocurriendo tantas cosas, hay tanta urbanización, hay tantas transformaciones sociales, hay una expansión de la educación superior, o sea, hay ingenieros que de repente se forman ya sin la ayuda de Turbay y dicen, no, pero yo ¿por qué tengo que deberle todo a ese señor? ¿Yo por qué tengo que pagarle el 10% de mi salario a la asociación Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Que es una práctica típica de los gamonales en Colombia? Pedir porcentaje del sueldo de los empleados o de los contratistas que han obtenido sus puestos por su pertenencia a la clientela. Entonces, esta exclusión o esta hegemonía de los caciques pues va generando mucha molestia. Pensemos que las personas que nacen, que están volviéndose profesionales en los años 80, nacieron en los años 60, o sea, no vivieron la violencia, ¿cierto? Y vivieron toda su vida en el Frente Nacional y llevan 20 años escuchando acerca de cómo el Frente Nacional es lo peor, es una forma de reproducir la corrupción, etc. Entonces ya, digamos, el argumento de la repartición empieza a agotarse después de todo este tiempo y la gente empieza a desarrollar una profunda aversión al sistema político. O sea, el grado de ilegitimación del sistema político en los años 80 es muy, muy alto. Y también tenemos en cuenta que aquí es un contexto de guerrillas y las guerrillas están explotando todo el tiempo esa falta de legitimidad del sistema político colombiano. Hay unas frases extraordinarias aquí en este libro de Alejandra Ciro, esto de todo depende del cacique, y es esto, ¿no? Todo depende del cacique. El cacique es fundamental para lograrlo todo. Es un gobierno paralelo. O esta idea de dejémoslo porque él nos reparte bien a todos, ¿no? Entonces esta idea que el clientelismo es una forma
de repartir. Vamos a hablar un poquito de contextos. Pensemos un poquito, ¿no?, en la política. Entonces, en la política hay políticos que necesitan el voto de los ciudadanos, ¿cierto? Ellos necesitan que los ciudadanos voten por ellos. Entonces, aquí tenemos una foto de Donald Trump en la campaña del 2016. Pues la verdad, este señor no sé quién es, ni tampoco me acuerdo del país del que saqué la foto. Pero bueno, es otro político en otra campaña importante con un gran número de personas ahí. Peñalosa, ¿cierto? Entonces en su bicicleta. Estos son todos actos de los políticos. La campaña oficial de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. Mano firme, corazón grande. Los políticos buscan cómo las personas voten por ellos, ¿cierto? Ellos quieren obtener los votos de los ciudadanos. Este es el objetivo. Los debates presidenciales. Este es el debate de Angela Merkel contra no me acuerdo quién. Y entonces en la búsqueda de votos por parte de los políticos, también pues entran otras prácticas, ¿cierto? No solamente esto de hacer un debate y a punta de ideas o a punta de eslogans, ganarse el voto de la gente, sino que también pues se pueden usar estos otros mecanismos de convencer a las personas de dar su voto por el político. Aquí que tenemos en esta foto. Esta. Sí. Están repartiendo algo, pero ni idea. Están repartiendo como mercados, ¿no? Uh-huh. Y aquí por aquí, ¿qué están repartiendo? ¿Estufas? Estufas. Es una imagen absolutamente familiar para nosotros, ¿cierto? Pues no había visto que les dieran estufas, pero sí. Los acondicionados, el famoso TLC, teja, lechón y carne, algo así. Wow. Ajá, ok. Esa no me la sabía. Yo tampoco. TLC está buena. Y un profesor del externado la usa para explicar estos clientelismos. ¿Quién? ¿Cuervo? Creo que sí, no recuerdo bien, una vez en una entrevista él lo dijo, pero le consigo el dato, profe, y le mando. No, pero el clásico es el CBY. ¿Quién sabe qué es el CBY? Creo que es el Cómo voy yo, que es muy como bien, ¿quién dijo eso? ¿Quién es? Daniela. Sí, yo. Listo, muy bien, Daniela. Ajá. ¿De dónde lo escuchaste, Daniela? Pues no, es que mi papá estaba tratando como de hacer un negocio para hacer una construcción o algo así. O sea, él no hace eso, solamente hace de todo. Y el otro señor fue como, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con el CBY? Y mi papá como, ¿qué es eso? Y el man como, no, pues sí, o sea, ¿qué parte me toca a mí? O sea, hay una participación importante, una tajada, y yo, ¿qué? Entonces sí, por eso fue que él me contó que había quedado como traumatizado. Obviamente no hizo después el negocio con el señor. Pero ya, así fue. Y Karen, ¿tú de dónde lo habías oído, el CBY? Karen, te escuchamos. ¿Puedes hablar? Está por el chat. La mermelada. De pronto Karen no tiene micrófono. Por amigos, ya, por amigos, listo. Bueno, listo, sí, entonces estas son otras formas como los políticos convencen a los votantes de votar por ellos. Entonces, ¿qué determina la estrategia para atraer votantes? Es una gran pregunta. Hay distintas clases de estrategias. Tenemos programas, opinión, ¿cierto? Pues aquí hay una foto de Fajardo. Puedo haber puesto otra, pero bueno, no sé, yo creo que en general Fajardo no es clientelista o de pronto estoy muy equivocada, pero pues creo que lo podemos poner como en el rango de lo programático. No sé, creo que no es muy conflictiva esa apreciación. Y está esto otro de la ñoñomanía, ¿se acuerdan? Cuando había ñoñomanía, que era Ñoño Elías. Ñoño Elías era el nombre del tipo. Sí. En el departamento de Córdoba, en Sagún, era lo de él, si no estoy mal. Y bueno, pero también se puede con ambas, con un poco de programas y un poco de clientela. ¿Quién es ese sujeto de esta foto de aquí de la derecha? Samuel Moreno. A mí el heladero. ¿Quién era?
Samuel Moreno. Samuel Moreno Rojas, alcalde de Bogotá. ¿Ustedes alguna vez han visto el video de Samuel? Yo no verifiqué que sirviera el link, pero vamos a ver. Ojalá No, profe, muéstrenos el video. les voy a mostrar el video porque es uno de los videos gloriosos de la política colombiana. Famosos, descriptivos, útil para los politólogos. Tiempo, candidato Moreno. Bueno, los invito a un sprint final aquí. Profe, estamos viendo la presentación. ¿Cómo? Que estamos viendo la presentación, tiene que seleccionar la otra pestaña. Entonces. Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Tiempo, candidato Moreno. Bueno, los invito a un sprint final aquí. Profesor Mocus, una pregunta de 15 segundos, nos dice a quién se la quiere hacer. Bueno, a Samuel Moreno. Si usted comprando 50 votos puede salvar a la ciudad de caer en manos de alguien capaz de comprar 50.000 votos, ¿lo haría? Sí. No lo dudo. No mames. Profesor González. Ah, ¿cómo la ven? Sí, se la hizo bien, Mocos. Sí. Lo confundió perfecto. Yo creo que pocas veces ha sido tan puesto en evidencia un político como ahí. Y aún así ganó, Karen, fue increíble. Ay, bueno, me alegra mucho poderles mostrar esto porque fue algo demasiado loco cuando esto pasó y al día siguiente todo el mundo era, pero este señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? Y pues tuvo como un poco como de dificultad él explicando, ¿no? Pero pues es que Samuel Moreno, pues ya todos supimos cómo terminó eso. Una mafia completa en el poder y pues clientelismo y corrupción era pues lo que había hecho su familia toda la vida. Entonces, ambas cosas, ¿no? Hay personas que ganan o atraen votantes con una combinación de clientelismo y de programas. No quiere decir que estas cosas, digamos, que no puedan ir de la mano. De hecho, en todas las elecciones presidenciales en Colombia tenemos una buena combinación de clientelismo y de programas. Alguien levantó la mano. Vamos a escuchar a Daniela. Gracias. Sí, lo que pasa es que también Samuel Moreno es hijo de Rojas Pinilla. Es nieto. Nieto. Sí. Sí, la hija de Rojas Pinilla es la mamá. Claro, eso me parece también. La capitana, que es, digamos, la hija de Rojas, que fue, digamos, importante como en la creación de la imagen populista de Rojas, de caritativo, de cercano al pueblo. La hija, pues, cumplió un papel muy fuerte ahí y ella heredó, pues, la clientela y el prestigio de Rojas Pinilla. Y pues nada, es una familia, digamos, que que creció y floreció alrededor del control de varias agencias del Estado, del Instituto de Crédito Territorial, por ejemplo, donde le asignaban casas a la gente y no le pagaban las casas a los constructores. Y bueno, toda suerte de actos de corrupción previo. ¿Alguien? Hermano, Karen. Para acotar un poco a lo de la hija de Rojas, también por culpa de ella, bueno, gracias a ella, Rojas sacó uno de sus dotes más autoritarios, como lo de la Plaza de Toros y lo de la represión de las protestas y todo eso. Porque recuerden ustedes que hubo una humillación en la Plaza de Toros contra la hija de Rojas y ahí se abrió fuego y mataron a varias personas. Muy bien, muchas gracias, Karen, por recortarnos ese detalle histórico. Bueno, ahora hablemos un poquito de definiciones. ¿Qué es el clientelismo? Como nos recuerda en Gloria Isabel Ocampo, clientelismo es una relación o un intercambio entre personas que están ubicadas en diferentes niveles. Por ejemplo, la jefe o el jefe
y su subalterno o subalterna, o el líder político y un votante. Entonces, muy clave o muy importante entender el rol de la jerarquía. Y ellos trocan votos y apoyo político a cambio de bienes, servicios u oportunidades. Entonces, es muy importante distintos aspectos de la definición aquí. Primero, el aspecto de la jerarquía. Entonces, tenemos un patrón, un cliente y unos clientes. Y esos están en distintos, digamos, niveles o estatus. El patrón tiene acceso a mayor tipo de capital económico, político, cultural. El cliente mucho menor, y entonces es una relación jerárquica entre patrones y clientes. No tienen el mismo nivel de poder. Pero hay un intercambio en donde todos necesitan algo. El patrón necesita apoyo político, que pueden ser votos, pero otras cosas también. Ir a los eventos de campaña. Esa presencia es muy importante para dar la imagen de, wow, este político está llenando la plaza, ¿no? Este político tiene la capacidad de sacar la gente a la calle. ¡Wow! Es muy apoyado. Y entonces la presencia, el apoyo, la asistencia a las manifestaciones también es una forma de apoyo político, no solamente el voto. Y el cliente también obtiene cosas, beneficios y recursos. Ustedes, digamos, lo leyeron en extraordinaria, la descripción de Gloria Isabel Ocampo, que toca tener un poquito de paciencia para llegar a ella, pero finalmente se llega a ella. Entonces, Gloria Isabel dice lo siguiente: la contrapartida del voto puede ser muy diversa, pero se basa fundamentalmente en el acceso a la burocracia y a los recursos estatales y cambia según la escala jerárquica que se ocupe en la red clientelar. En los niveles altos consiste en poder, prestigio, conexiones sociales y políticos, cargos, contratos, oportunidades burocráticas y económicas. En los niveles medios, cargos, contratos, respaldo político y recursos materiales para hacer política, dinero, regalos y otras prebendas. En las bases clientelares, el contradón puede consistir en obras que beneficien a una comunidad o a un sector de ella, el mejoramiento de una calle, la instalación de servicios, ayudas para el mejoramiento de las viviendas, instalación de un puesto de salud o la construcción de aulas escolares. Si la transacción es individual, puede consistir en una gestión oficial, el empleo, en la burocracia o en el sector privado también, a través de las redes clientelares, accesos a recursos del Estado, programas estatales, subsidios, cupos escolares, atención médica o el suministro de bienes diversos como hojas de zinc, sillas, bicicletas, electrodomésticos y cada vez con mayor frecuencia, dinero. Eventualmente se hacen favores que implican la distribución de recursos propios del político, una ayuda monetaria, un auxilio funerario. En el momento electoral es cuando más se evidencia la transacción, pero en otros momentos también. Entonces es muy importante tener en cuenta toda la variedad de bienes y servicios que pueden componer la relación clientelar. No solamente plata, o no es solamente el puesto, o no es solamente los materiales o el mercado, sino que también es toda una maraña de intermediación. Ayuda para poder llenar un formulario, ayuda para poder entrar a la lista de la rifa de las casas gratis, ni siquiera la ayuda en el sentido de entrar en la lista, pero al menos llenar los requisitos para poder hacer parte, digamos, de la repartición, o orientación, sencillamente orientación para poder acceder a los recursos del Estado, los subsidios que no están asignados de forma política, están asignados de forma técnica, pero pues es difícil obtener la información para saber cómo acceder a eso. Entonces tenemos que abrir un poco la cabeza y entender que el clientelismo tiene, digamos, un contenido mucho más diverso y variado que el que realmente creemos. Y a mí me gustaría mucho que ustedes dedicaran un momentico de tiempo a pensar si el clientelismo ha tenido algún efecto en sus vidas y en las vidas de su familia. Y les aseguro que si preguntan, encuentran, porque es una forma bastante dominante de ejercer la política en Colombia todavía. Tenemos un par de comentarios en el chat. ¿Quieres volver a la diapositiva? ¿Cuál, Joshua? ¿Esta?
¿O eso fue antes? No, profe, la de la definición. Ah, listo. Entonces, otra vez, una relación, un intercambio entre personas que están ubicadas en diferentes niveles, quienes trocan votos y apoyos políticos a cambio de bienes, servicios, oportunidades. Entonces, varios aspectos de la definición. Primero, es jerárquica, no están al mismo nivel, ¿sí? Número 2, hay un intercambio, ¿cierto? Pero número 3 es un aspecto que no está tan claro en esta definición, pero que es claro para entender el clientelismo, y es que el intercambio es contingente. Es decir, que el apoyo, el recurso, el bien, el puesto, el servicio, el apoyo funerario se da contingente al apoyo anterior o futuro al político. Es decir, no es dar por dar, sino es dar como contraprestación del beneficio otorgado. Valentina, te escucho. Sí, profe, es que yo iba a hablar respecto, digamos, a lo que tú decías del clientelismo, de que sí hemos tenido, digamos, una situación cercana a nuestras familias. Y la verdad es que sí, yo, pues, mi papá fue candidato a la alcaldía de un municipio de acá de Casanare, y realmente el nivel de clientelismo que manejan, por ejemplo, los pequeños es grandísimo. O sea, yo cuando llegué a ese municipio, digamos, yo pues aplacé el semestre anterior, la verdad me dan como ganas de llorar, porque la gente está muy, muy acostumbrada a que todo se lo regalen, a que todo se lo den, y buscan ayudas, o sea, y la gente también es muy tramposa, o sea, eso sí. Nosotros, por ejemplo, teníamos una estrategia, y es que cuando alguien llegaba, digamos, a nuestras oficinas, a nuestro directorio, como que pedíamos los datos, número de celular, de cédula, el barrio, como para nosotros tener una base de datos. Entonces la persona llegaba que pidiendo ayuda, que un mercado, que platica, que esto, y nosotros pues obviamente no teníamos los mismos recursos que tenía nuestro contrincante mayor. Y entonces hacíamos, por ejemplo, yo una vez hice como ese ejercicio como unas 5 veces. Los llamábamos, cogíamos de otro celular X, los llamábamos y nos hacíamos pasar por alguna encuestadora. Entonces decía, si usted tiene la posibilidad de votar por X o Y candidato, ¿por cuál vota? Y era tan impresionante que esa persona unos 10, 15 minutos después de estar en nuestro directorio y de pedir ayuda, decía que iba a votar por el contrincante. O sea, solamente iban allá para o sea, como para ellos también apoyarse y pues, digamos, ganar algo. Y es muy triste porque, digamos, es una situación que... Valentina, o sea, es muy chistoso. O sea, es muy triste a la vez también porque, digamos, que la gente pues está muy acostumbrada a que todos se lo den, y yo entraba como en algunos choques, y yo decía, pero cuando no están en campaña, ¿esta gente cómo hace? Porque querían que todos se lo solucionaran, que les mandaran una camioneta para ellos viajar, que les ayudaran con un mercado, que les ayudaran con una teja, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero cuando no están en campaña, ¿cómo hacen para vivir? Y es muy decepcionante eso también, porque la política, yo creo que desde hace muchos años como que ha tergiversado lo que es el valor de hacer política. Entonces, es muy decepcionante al principio. Muy bien, Digamos, muy interesante, con esa Valentina. realidad. Fascinante experiencia. Y yo creo que hay muchas cosas que pensar de lo que dijiste. ¿A ti te parece muy, digamos, moralmente cuestionable el uso estratégico del cliente, de su posición? El cliente está en la parte de abajo de la jerarquía, ¿cierto? El cliente no tiene mucho poder, no tiene muchos recursos, pero tú has entendido muy bien con tu experiencia, Valentina, que el cliente tiene mucho poder, ¿cierto? Demasiado. Eso es, eso es. Digamos muy que, bien, Valentina. Gracias por permitirme hablar de este punto. O sea, es que los clientes no es gente que no tenga agencia. No son gente que, exacto. No son yo creo que es el actor principal, de hecho. Exacto, o sea, muy bien, Valentina. Gracias por decir esto. Tendemos a creer que es el político que explota, ¿cierto? Que está en esta posición de dominación. No, sí, también. O sea, pues sí. Porque hay una reproducción de las condiciones materiales que hacen que la gente siga siendo pobre y necesitando tejas y camionetas, ¿cierto? Entonces también. Pero digamos que
Dale. No, pues perdón, lo que pasa es que yo creo que lo que hace, digamos, fluir y que tenga, digamos, como potencia del clientelismo es el mismo cliente. Porque si, digamos, tú no tienes, digamos, no sé, como la posición de que te pidan cosas o como ese poder, pues, o sea, no sé cómo explicarlo, pero definitivamente el actor principal es el cliente. Claro. Y el cliente es el que ve el potencial en, digamos, en la cabeza mayor, o sea, en el que va arriba. Listo, muy bien. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la clase pasada de cómo empezaron las cabezas de los partidos a perder poder y las partes de abajo a ganar poder? Exactamente. Es exactamente ese proceso. Entonces, Valentina. digamos que también se va perdiendo poder y la gente, digamos que de alguna manera nosotros tratamos de atraparla, aunque pues perdimos y obviamente por una diferencia como de 1000 votos. Pero pues digamos que respecto a esa campaña hay, digamos, ciertas dudas porque se encontró al otro contrincante entregando dinero en instalaciones de la alcaldía. Entonces, digamos que hay varias trampas, pero digamos es impresionante, o sea, yo quedaba, wow, o sea, definitivamente uno solamente lo puede vivir como en la práctica y que las campañas en su mayoría son mañosas, o sea, y también la gente, o sea, es que yo no, o sea, yo por ejemplo decía, mi papá, ¿cómo puede aguantar que le estén pidiendo todo el tiempo y cómo hacemos para atrapar a la gente si no le podemos dar lo que piden? Ahí donde había que hacer otra estrategia, obviamente nada de clientelismo ni nada, sino con propuestas. Fue otra estrategia que nos sirvió mucho para ganar votos, era ir a cada casa, de, por ejemplo, hoy el barrio tal, vamos casa por casa a hablarles del proyecto y la gente encantada con eso y así fuimos, digamos, desligándonos un poco del clientelismo, de que el mercado, de que la teja, de que una cosa y la otra. ¿Sabes qué, Valentina? Yo creo que si tú estás varada para hacer una pasantía, deberías escribir una tesis sobre tu experiencia haciendo esa campaña en el Casanare, porque yo creo que es muy valiosa la experiencia práctica que has tenido. Y si te pudiera, digamos, orientar y darte una serie de lecturas que hablan de todo eso, o sea, de cómo complejizamos un poquito más las ideas preconcebidas que tenemos del clientelismo. Es que quisiera como mencionar un par de cosas. ¿A ti te parece, digamos, moralmente cuestionable el uso estratégico del cliente, de su poder, único poder que es el voto, ¿cierto? El único poder del cliente es el voto. Pero pues estamos hablando de un proceso muy largo de la historia de Colombia, estamos hablando ya de varias décadas en donde ha habido una pérdida, digamos, del valor de la ideología como aspecto para atraer votos, ¿cierto? O sea, ya, ¿cuál es la diferencia entre Partido Liberal y Partido Conservador? No es muy clara. ¿Cuál es la diferencia entre Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U? ¿Quién sabe? O sea, ideológicamente no hay diferencia, ¿cierto? Entonces, los programas de los partidos han perdido, digamos, la capacidad de atraer a los votantes. Entonces, en ese contexto, y es, digamos, producto de lo que inicia en el Frente Nacional, de ese enfriamiento de las relaciones entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces, cuando ya es lo mismo ser liberal o ser conservador, pues lo que importan son los votos, ¿cierto? Y entonces cada vez más se van autonomizando las partes más de abajo. En los años 80, que es lo que leímos, los más importantes son los varones electorales, o sea, Hernando Turbay Turbay, López Cabrales, Álvaro García, Tiberio Villarreal, los varones, digamos, del nivel departamental. Pero luego entonces empiezan la elección de alcaldes y conservadores. Espérate, hija, que estoy en clase, mamá. Ya ahorita termino. Ven, mamita, voy a pintar. Chao. Y entonces, no funcionó. Ok, no es hora de una nueva clase. Ve a hacer el collar que estabas haciendo. Ya lo terminaste. Bueno, mamita, la mami está en clase de verdad con muchos estudiantes. Y entonces en los años 90, perdón. Tranquila, profe, sí, no hay problema. Tranquila, profe, aguante, madres trabajadoras, aguante. Solidaridad. ¿Qué quieres hacer? Tan linda. ¿Quieres verlo? Sí, saludarlos. Ok.
Mira, están diciendo hola. 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 Tienen el micrófono apagado. Tienen el micrófono Listo. apagado para que nos podamos oír bien. Bueno, ¿listo? No te saques mocos, por favor, mientras estás enfrente de todos. Gracias. Ve, mamita, ve. ¿Puedo decir una cosa? Última cosa y vuelvo a mi clase. No podemos ver un capítulo. Sí, te puedes ver un capítulo. Dale, sí, ve. De a verte tu capítulo. Diles chao. Adiós. Adiós. Ya entendió todo de cómo sacar beneficio de la situación. Obviamente. Ella lo sabe perfectamente. Bueno, entonces cada vez se va volviendo como más, digamos, el poder empieza a hacerse abajo, porque luego viene la elección de alcaldes y gobernadores. Con la elección de alcaldes y gobernadores, esos señores varones electorales que eran los dueños de toda la burocracia departamental, pues de repente ya no tienen control de la burocracia departamental, porque lo que importa ahora es ganar las elecciones en las alcaldías y en las gobernaciones. ¿Y quién tiene los votos? Los líderes de los barrios que se aparecen todos los días en la campaña de Valentina, ¿cierto? A mirar a ver con quién me va mejor. Es exactamente igual. La U, liberal, cambio radical, todo es lo mismo. Mi experiencia previa de los últimos 30 años me dice que todos los políticos son iguales. ¿Sí o no? Entonces, es obvio que la gente empieza a hacer un uso estratégico de su único poder, que es el voto y la aglomeración de votos en su barrio o en su comunidad. Entonces, digamos, en la medida en que se van enfriando las relaciones entre los partidos, se va enfriando el sistema político colombiano y la ideología tiene mucho menos peso, el impacto concreto de eso es que los que empiezan a tener más y más y más y más poder son los de abajo. Y digamos que tú te parece como condenable moralmente, pero yo quiero que tú te pongas en su posición, Valentina, también. O sea, las personas, así como cuando uno va al mercado y compra algo y busca ver en dónde uno consigue más con la plata que uno tiene, ¿cierto? Uno va al mercado, a la plaza de mercado y uno empieza a preguntarle al señor, ¿a cómo está el tomate? ¿A cómo está el tomate? ¿A cómo está el tomate? Y en donde el tomate está más barato, tú compras el tomate, ¿cierto? Entonces es lo mismo, o sea, ya estamos hablando de una comodificación del voto en donde la gente pues estratégicamente busca en dónde obtiene más por él, porque la ideología no significa mucho. ¿Sabes qué cambia eso, Valentina? La lealtad que se construye a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, en el departamento de Córdoba sí no hay mucho uso, o sea, en algunas partes sí se usa muy estratégicamente el voto también de parte de los líderes, pero que el líder de mayorías liberales es el líder de mayorías liberales porque lleva 40 años siendo el líder de mayorías liberales y todo lo ha obtenido gracias a mayorías liberales. Entonces ya ahí hay una lealtad que hace que la gente tenga menos, digamos, uso estratégico de su único recurso, que es el voto. Entonces, digamos que eso que tú observas lo tenemos que entender en el contexto del enfriamiento del sistema político colombiano, del enfriamiento de la ideología en el sistema político colombiano, de la llegada del dinero a la política como aquello que hace la diferencia. Eso tiene que ver con el narcotráfico, ¿cierto? Porque cuando llega el narcotráfico, se llena la política de plata, ¿sí? Entonces, cuando se llena la política de plata, entonces ahí es el que ponga más plata. Y lo tenemos que entender entonces en el contexto de todas esas transformaciones. Por eso perdieron ustedes las elecciones. No se puede entrar a justificar todo, ¿no? Pero, hola, profe, perdón. Perdón, Yo entiendo perfectamente tu punto y también estoy súper de acuerdo porque uno siempre mira, digamos, cuál es la mejor opción o cuál es la más conveniente para uno y para su familia, digamos, para su núcleo. Pero también a veces lo que me cuestiono, y es que, digamos, esa política también se ve mucho en los pueblos pequeños, y es como nosotros le decíamos, oigan, ustedes tienen la oportunidad de trabajar, o sea, de trabajar, de ganarse el dinero. Exactamente, o sea, la oportunidad, el hecho de la oportunidad.
pero los 50.000 pesos se le van a acabar en 2 o 3 días, o sea, quitar esa concepción, digamos, a nosotros nos decían, ustedes van a perder porque para ingresar digamos, un discurso nuevo de cambiar, de generar oportunidades, de generar trabajo, no va a entrar fácilmente, y si lo hacen, ustedes son unos tesos, y pues por eso perdimos. Pero Valentina, es que de pronto a veces se necesita más tiempo, porque si hay, Claro, fue es la decir, primera campaña. exacto, y se necesita construcción de un movimiento político, es decir, que no solamente se activa en el tiempo electoral, sino que se tenga presencia permanente. Digamos que eso es muy importante para poder, digamos, ganar política de forma programática en lugares donde impera el clientelismo. Es decir, la gente necesita creer, porque es que el riesgo es muy grande, Valentina. O sea, es que también demasiado. Exacto, ponte en la posición de la gente que se la invierte toda al candidato A y el candidato B. Como lo dice Gloria Isabel Ocampo, es una calamidad pública que una persona en esos barrios pierda la elección, porque pierde la elección, pierde el trabajo. Claro, ellos con su voto de forma clientelista están reproduciendo el sistema, ¿cierto? Sí. Pero la persona tiene un voto. Sí. Solo un voto. Exacto, exactamente. Exacto. Entonces, sí, la gente tiene la culpa de reproducir el sistema. Sí, tiene la culpa. Es lo que dice Sandra, no lo justifiquemos. Ok, sí, tienen la culpa porque ellos están reproduciendo el sistema, pero tienen un voto. Es decir, la influencia que tienen sobre el sistema es supremamente marginal y el riesgo es muy alto. Entonces, poner a las personas a tomar una decisión de, en realidad me va mejor, si apoyo al candidato programático, en 10 años va a mejorar la economía local y en 15 años voy a tener más plata, muy berraco. O sea, el político programático vende promesas y el político clientelista vende una realidad inmediata. Y en un contexto de pobreza está científicamente comprobado, exacto, está científicamente comprobado que tú prefieres tener pájaro en mano que 100 volando, ¿cierto? Y de esto hay toda la ciencia que quieras, toda la psicología, todos los estudios económicos, todos los experimentos que te puedas imaginar, hay miles que refuerzan exactamente el punto, que entre más pobreza haya, más se aprecia, más se le asigna valor a lo material y a lo inmediato. Y es muy difícil darle valor a promesas y a lo futuro. Para que cambie la política colombiana, eso es lo primero que tiene que cambiar. O sea, tienen que cambiar las condiciones de reproducción del clientelismo. A ustedes, por ejemplo, si les ofrecen 100.000 pesos, ¿ustedes venden el voto? No, ¿qué son 100.000 pesos para ustedes? Pues sí, es platica, pero en realidad no les va a cambiar la vida, ¿cierto? Pero para algunas personas 100.000 pesos es la diferencia entre que se me muera mi mamá porque necesita la medicina y no se me muera mi mamá. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, para que esos 100.000 pesos dejen de hacer la diferencia, necesitamos que la gente crezca económicamente, o sea, que haya un poco de prosperidad, que haya más nivel económico, menos pobreza. Hay condiciones naturales de reproducción del clientelismo. Hay muchas manos levantadas, me encanta. Yo creo que esta es una clase súper polémica. A mí me fascina hablar de clientelismo. César, creo que tú la tenías de primero porque sales aquí de primero. Sí, profe, básicamente es otro panorama de clientelismo que esboza este ministro Armando Estrada. Y es básicamente... Sí, es básicamente que él esboza también un libro llamado Clientelismo, que el clientelismo se da en dos maneras. La que hemos tratado por el momento y la que veo que trata Ocampo es vertical. Hay una persona con más poder que tiene la capacidad de ayudar a alguien que no tiene tanto poder. Pero él también habla de un clientelismo que también conocemos y es el horizontal, que es la famosa mermelada. ¿Cuánto le voy a dar a los partidos políticos para que voten a favor de mi proyecto de ley en el Congreso o mi proyecto de ley en el Consejo o mi proyecto de ley en el Departamento? Diputados, consejos y coadministradores que están de una manera vertical con el Ejecutivo. Entonces, como resaltar que no solamente sea por la cuestión desigual, sino también de entre iguales. Claro, digamos, entre políticos y políticos. Claro, es toda una cadena, es toda una jerarquía. De todos modos, ahí hay asimetría, César, porque es que, ¿qué le pasó a Ñoño? ¿En qué anda ese señor? ¿Te acuerdas? En la cárcel, sí, pues. Es correcto. Tremenda asimetría. ¿Y qué le pasó a Santos? Ya triunfaba, recordado. Su premio Nobel, haciendo conferencias por todo el mundo.
O sea, es muy asimétrico el sistema, te cuento. O sea, el ñoño no perdió todo, ¿no? Esa gente no pierde todo, obviamente. De hecho, pasando en la cárcel un tiempo hasta les alivia un poco la pedidera de cosas de la gente. Les ayudan a administrar la clientela dentro de la cárcel. O sea, a veces la cárcel es funcional para el clientelismo. Esto, sí, exacto, ¿no? Ahí, bueno, digamos los Aguilar en Santander, que yo soy de Santander, entonces cuando Hugo Aguilar estuvo en la cárcel, en San Gil, la cárcel era el mecanismo como él administraba la clientela, porque era más fácil para él decidir quién recibía y quién no, y no tenía que recibir tantas visitas y demandas de tanta gente. Entonces, bueno, el punto es que sí hay de todos modos asimetría, porque el ñoño está en la cárcel y Santos está dando conferencias como Premio Nobel de la Paz. Y Santos se eligió con los votos del ñoño Elías, ¿cierto? Y con la ñoñomanía y con la mermelada. Entonces son, digamos, son funcionales para ambos, pero sí hay también asimetría ahí. Profe, y yo tengo otra duda, profe. ¿Es relacionado, si hay una relación positiva entre mayor clientelismo, mayor se podría decir que ese departamento está inmiscuido como un autoritarismo regional o local? Sabes que un poco sí, puede pasar y no. Es decir, hay veces que el clientelismo es sencillamente la forma de construir una hegemonía a esto que ahora se denomina uno autoritarismo subnacional, en donde a nivel nacional tenemos democracias, pero a nivel subnacional tenemos unos regímenes muy autoritarios. Pero yo que he estudiado este tema, a mí me parece que en Colombia no hay autoritarismos subnacionales porque hay mucha competencia política en todo lado. O sea, hasta en los lugares en donde hay un sistema más, digamos, sólido, este caso, por ejemplo, el caso de Córdoba, que es el caso emblemático del clientelismo como en Colombia, e incluso en Córdoba, los que detentan el poder político, que durante mucho tiempo son los López Cabrales, ya no, siempre les estuvieron, mejor dicho, pisando los talones hasta que finalmente perdieron el poder. O sea, hay mucha competencia política. En lugares, por ejemplo, en Argentina o en Brasil o en México, en donde se evidencian más estos autoritarismos subnacionales, hay muy poca competencia política. O sea, los adversarios tienen muy poca capacidad de competir y menos de ganar. Entonces, yo creo que puede dar para ambos. El clientelismo te permite construir un autoritarismo subnacional, pero también como está disponible para el que tenga plata para repartir, ¿cierto? Entonces te abre la puerta a que haya mayor competencia. Y eso en último es lo que pasa en Colombia, es que tenemos que entender que en los años 80, cuando se está consolidando el clientelismo como la moneda de cambio del sistema colombiano, entra el narcotráfico. El narcotráfico está lleno de billete y los narcotraficantes están ávidos de tener amigos en el poder. ¿Por qué? Porque gracias a esos amigos les pueden generar las licencias para los aviones, las licencias para las rutas, ¿cierto? Para las pistas, por ejemplo, el narcotráfico, ayudita para que de pronto no haya un operativo de la policía, o si hay un operativo de la policía, pues que no se cojan toda la coca que yo tenía en el laboratorio. Entonces los narcotraficantes necesitan mucha ayuda de los políticos y los políticos necesitan mucha ayuda de los narcotraficantes. La plata les resulta útil, las armas les resulta útil, eliminar a los adversarios asesinándolos les resulta útil también. Entonces, en estos años 80, en el que se consolida el clientelismo de forma tan fuerte, también es la entrada del narcotráfico y la entrada de la plata para poder hacer esto posible. Luisa, te escuchamos. No, pues, profe, yo también iba a dar como un ejemplo de lo que le pasó a mi familia con el clientelismo, y es que Dale. mi mamá trabaja en la Universidad de Pamplona. Entonces ella el año pasado a elecciones del alcalde de Pamplona se metió en una cosa de bienestar universitario. Entonces ella estaba haciendo como unas campañas para darle como deberes a los universitarios que no tienen tantos recursos. Pero el rector o el jefe de ella, que pues sí, que estaba como una cabeza más arriba que ella, la regañó y le dijo que por qué hacía eso y no sé qué. Y pues mi mamá descubrió que él estaba aliado con una candidata a la alcaldía,
Y es que y esos comedores eran para, o sea, se los iban a dar a estudiantes que iban a votar por ellos. Entonces mi Claro, mamá para atender a la que, clientela. Ujú. claro, y mi mamá ahí dijo que no, que se salía de eso, porque es que hay estudiantes que en serio necesitan esos comedores y pues hacer eso le parece terrible. Entonces es como un ejemplo más de que pues en otros espacios, no solo en las campañas políticas y lo más como amplio pasa eso, sino también como en corporaciones universitarias o cosas así. Exacto, exacto. Muchas gracias. Y muchas veces en el sector privado también, es decir, se utiliza el sector privado también para atender a las clientelas. Entonces, esto pues es un fenómeno que se reproduce en muchos niveles. Joshua, te escuchamos. Sí, profe. Es que, pues no sé si este punto lo vamos a tocar en algún momento de la clase, pero yo me hacía la pregunta sobre si es posible hacer política sin clientelismo. Pues porque no creo que todo apoyo que se le haga a un político que tiene un efecto recíproco deba ser considerado como clientelismo. Pues hay líderes comunitarios, líderes locales, y pues los he visto que apoyan a cierto político no por un interés personal, sino por un interés de su comunidad. Entonces no creo que el apoyo que se le da, que ciertos sectores le dan a los políticos, deba ser siempre considerado como clientelismo, puesto que si yo me comprometo a apoyar a este político en su campaña y esto es porque se compromete a beneficiar a mi sector, a mi comunidad, que ha estado olvidado por los antiguos líderes locales. Pues me enfoco más que todo en la política local que en la nacional. Entonces no sé si es posible que algunos apoyos se consideren clientelismo o no, y que si se puede hacer política sin decir, ese está haciendo clientelismo. Okay. Sí, bueno, yo creo que es un muy buen punto, Joshua. Digamos que tendemos a decir que todo es clientelismo también, ¿no? Y entonces todo es malo y toda el advocacy o la gestión para obtener desarrollo, ¿cierto? En el barrio o en el municipio, entonces es clientelismo. Y no, tampoco podemos demonizar esta clase de relaciones. En inglés existe una solución y es que tienen un término distinto para eso y se llama pork barrel politics, barril de puercos. No sé si han escuchado esta palabra. Y se refiere a otro tipo, digamos, de vínculo entre políticos y votantes en donde ya no se trata de si el individuo como tal votó por mí, sino más bien tratar de obtener la lealtad de personas que viven en cierto sitio. Entonces, de la comunidad, del county, del estado, y en donde se atienden, digamos, las necesidades de ese lugar. Entonces ahí ya, digamos que no es, la respuesta de los políticos es, por ejemplo, si alguien se acerca y necesita algo, es dónde vives, ¿cierto? No votaste por mí, sino dónde vives. Eres de la comunidad de donde yo obtengo mis votos, y si sí, entonces voy a hacer los servicios de intermediación de los bienes y los servicios que necesitas. Entonces, en Estados Unidos eso no se le llama clientelismo, sino que se le llama pork barrel. Y nosotros en español no tenemos una palabra para eso, y entonces aglomeramos todo bajo el concepto de clientelismo. Entonces sí, digamos que oficialmente sí sería clientelismo. Pero entonces el punto, Joshua, yo creo que esto es lo que nos debe decir, es que, o sea, aquí no estamos haciendo una justificación de clientelismo, sino que estamos tratando de entender que no podemos tampoco demonizar todos los ejercicios y todos los esfuerzos de lograr y de obtener a través del voto acceso a bienes y recursos del Estado. Porque entonces, ¿qué hacen los representantes a la Cámara? ¿Cierto? Que tienen representación departamental. No todo lo que hacen ellos es clientelismo, ¿o sí? No podemos decir que todas las gestiones que hacen para obtener una carretera, un puente, un acueducto, es clientelismo. Es su trabajo. Su trabajo es velar para obtener inversión del Estado. Nicolás, hace rato levantaste la mano. Profe, pues yo quería decir un par de cosas. Primero,
Respecto a la primera experiencia que nos contó, ¿quién era? ¿Valentina? No me Valentina. acuerdo. Sí, Valentina. Yo creo que el votante, como el voto es anónimo, puede aprovechar las dos cosas y, o sea, puede aprovechar su posición de poder para solicitar cosas, pero aún así puede no apoyar el clientelismo, ¿ya? Porque Claro, puede ellos, recibir el sí. favor y votar por el otro. Es más, ¿sabes quién decía que eso había que hacerlo? Mocus. Esa era la solución de Mocus. Recíbale al político, recíbale lo que le ofrece, pero vote programáticamente. Vote Sí, por es quien lo más más. inteligente. Entonces, ahí digamos nuevamente, explotando el rol estratégico que tiene el cliente. El cliente tiene muy poco y tiene poder. César, gracias por mencionar la pregunta del abstencionismo y ya se nos va a acabar el tiempo. El abstencionismo abarata el voto. El abstencionismo hace el voto más barato, porque cuando tienes apenas la mitad de la gente votando, ¿cierto? Entonces, necesitas menos dinero para conseguir los votos que necesitas. Si de repente todo el mundo tiene que votar, mira, no hay político al que le alcance el dinero para comprar todos los votos, ¿cierto? En los casos en donde hay voto obligatorio, eso puede ser un mecanismo para disminuir el impacto del clientelismo. Entonces, cuando hay ya demasiada gente que va a votar, cuando disminuye la abstención por alguna razón, la que sea, para el político es más barato hacer transferencia a programas que mantenerse en clientelismo, porque no tiene cómo dar servicios a toda esa gente. La fila se vuelve demasiado larga y entonces ahí empiezan los problemas. Es más barato para el político volverse programático. Y es una, digamos, de las razones por las cuales se sugiere la implementación del voto obligatorio en lugares en donde hay altos niveles de clientelismo. Karen, luego nos cuentas, lo que hicieron tus amigos en las elecciones pasadas, recibir la plata del político y votar por el que quisieran. Y uno dice, ¿y por qué no? Es que el que está cometiendo el crimen en realidad es el político, o de dónde sacó el político la plata. Entonces, pues uno, ¿por qué no va a trabajar el sistema así? Karen, ¿eso es lo que tú quieres decir? ¿Quieres hablar? Porque tienes la mano levantada. ¿Quieres conversar al respecto un poquito? Creo que no te sirve el micrófono. Valentina. Dale, profe, yo también quería compartir como mi historia de clientelismo, porque, o sea, yo tengo un tío que es hermano de mi padre, que él se presentó en las elecciones legislativas como cuando yo tenía como, no sé, 4 años, porque son esos recuerdos que tienes, pero muy vagos. Entonces, él entonces se construyó una clientela, porque, bueno, en Sicilia, como en muchas otras partes del país, pero en Sicilia particularmente así funciona. Te postulas a las elecciones y te construyes una clientela. En ese entonces yo no tenía la menor idea de que eso estaba pasando, además porque él no tiene relaciones con mi padre. No sé si por eso también o por qué será. Pero resulta que en todas como mis escuelas siempre estaba ese compañero que me decía que tu tío le salvó la vida a mi papá porque gracias a tu tío mi papá tiene un trabajo o esto y el otro. O por ejemplo, cuando mi hermana mayor logró entrar a la escuela de medicina, que es muy difícil, toda la gente estaba diciendo que claro, que lo había logrado porque estaba mi tío. Claro, entonces, más de no tener la menor relación realmente nosotras con él, o no sé, mi hermana, tengo una hermana gemela y abrimos como un centro social en la ciudad y entonces como logramos tener la adjudicación como dato de uso por la municipalidad, entonces que la habíamos logrado porque estaba él. Entonces siempre era un nombre como que recorría, pero yo nunca realmente le había puesto atención hasta que como entré en contacto con el concepto de clientelismo y empecé a estudiarlo, entonces como empecé a investigar un poco más su figura. Y claro, claramente él es un gamonal, porque además él logró ser como el director de un instituto de salud muy prestigioso que tenía como
hasta representantes de su partido, que es el Partido Democrático, que es como la izquierda más pura y más, no sé, supuestamente ideológica que existe en Italia, heredera del Partido Comunista y todo eso. Entonces, pero después cambió el presidente de la región y lo sacaron. No solo lo sacaron de la dirigencia de ese instituto de salud, sino que asignaron, porque él trabajaba en el público, lo asignaron en un lugar muy perdido y su estilo de vida cambió drásticamente y precipitó como su clientela, pero después una se pregunta, y claro, y la primera reacción es, ay, qué asco, como, es decir, yo tengo un concepto de la política muy distinto, pero, o sea, ¿qué es la política después? ¿Qué es la política en las localidades? ¿Qué es la política, por ejemplo, en una provincia como la mía, en donde el 70% de los chicos en edad de oblio escolar deja de ir a la escuela? El 70%, o sea, eso es mucho más que un niño de cada dos, o en el que no hay universidades, en las que, no sé, de Sicilia se fueron en los últimos 4 años 400.000 personas, y la segunda ciudad más grande de la región es de 300.000 personas. Es decir, que más de la segunda ciudad más grande se fue, y es toda gente entre 18 y 25 años, gente con títulos o gente que está estudiando. Entonces, cuando tú pierdes, es decir, la población que más sobre la que más se puede invertir para el futuro de un territorio, quiere decir que ese territorio no da nada. Y obviamente ahora la cultura política de este tipo de gente que tal vez tiene aspiraciones para su futuro o tiene la posibilidad de irse afuera para estudiar, obviamente este rechazo frente a toda esta clase de mecanismos. Pero está la otra parte, que no es la élite, que no es tu mundo que piensas que es el mundo, sino que es un mundo hecho de gente que tiene que ir a trabajar en el campo. Y yo tengo un amigo que el verano pasado hizo como este experimento de que logró ponerse en contacto con algunos de los que gestionan la dinámica del trabajo en los campos, que son casi todos migrantes subsaharianos que trabajan en como los campos de mi provincia, y logró meterse ahí. Y bueno, los iban a recoger a las 4 de la mañana y estaban trabajando 12 horas al día en los campos para recoger tomate, y les daban como 1 euro o 2 euros la hora. Es decir, hay gente que vive realmente muy mal, hay gente y hay desigualdad en los territorios. Entonces, digamos, si tú te puedes someter a un estilo de vida en el que tienes un trabajo esclavizante o no tienes otra opción, sino dejar de ir a la escuela o ponerte en estas situaciones, realmente yo no puedo entender ese tipo de estilo de vida. No lo puedo entender porque no me pertenece. Es algo que es completamente distinto a como yo he vivido y a las suertes que he tenido. Entonces, digamos que yo entiendo y me parece noble decir que 50.000 pesos no valen la diferencia entre como votar un proyecto político que tiene un respiro más largo y puede ser una opción mejor a largo plazo. Pero 50.000 pesos realmente son un montón de plata para ciertas personas. Exacto. Y hay que tener cuidado porque nosotros, ojalá mañana vamos a tomar determinadas decisiones, y obviamente es horrible que existe el clientelismo, porque lo que es horrible es la desigualdad que lo sustenta. Que exista ese tipo de desigualdad en ciertos territorios es lo que hay que, obviamente, golpear, pero sin, digamos, o sea, dejando con esta narrativa, que es una narrativa muy elitista y muy clasista también. Exacto, sí, sí, yo creo que es el punto, y es, digamos, un poco como lo que, ya para terminar, porque no se nos acabó el tiempo, lo que quería como expresar con la conversación y con todo lo que nos compartió Valentina. Es decir, tenemos que tener cuidado de la forma como juzgamos la venta del voto, porque hay que, o sea, hay que ser, o sea, no podemos romantizar tampoco al pobre, ¿cierto? Entonces el pobre, pobrecito, solamente sujeto de muchas miserias y desgracias, y entonces está obligado a recibir esa teja de zinc. Está en una relación absoluta de dominación. No, tampoco, ¿no? El pobre puede tener estrategia y de todos modos estar jodido, ¿cierto? Por razones que no son producto de sus acciones, ¿sí? O sea, no porque las personas pobres tengan un manejo estratégico de su único poder, significa que son moralmente condenables, ¿cierto? O sea, como que están jugando el sistema, están acabando con la posibilidad de construir proyectos políticos alternativos. Es decir, toca tener mucho cuidado y toca tener en cuenta, pues, como en todas las condiciones estructurales,
sobre las cuales pues las personas tienen realmente muy poca capacidad de incidencia. Entonces, pues nada, con esto dejamos así la clase. La próxima clase de pronto hablamos un poquito más de clientelismo y cerramos, digamos, un poco hablando de lo que sigue pasando en la década de los 80 y amarrando, digamos, las distintas cositas que hemos estado hablando en las últimas clases. Muchas gracias por tan excelente participación hoy. Fíjense, podemos hacer una clase online muy participativa. Me encantó escucharlos y verlos. Nos vemos el próximo martes. Chao, Dale, chao. gracias. Gracias. Sí, profe. Muchas gracias.